8 de la mañana con 34 minutos, un saludo cordial. Iniciamos información y análisis. Quien te saluda, José Estigarribia. El lunes 15 de junio, 19 grados la temperatura en toda la capital del país. Más de 90 días de una cuarentena por la que está atravesando el país haciendo frente a la pandemia mundial, el COVID-19. Sin embargo, estamos en la fase 3 a partir del día de hoy de la cuarentena inteligente, en donde muchos rubros más vuelven a reactivar sus actividades laborales, por supuesto. El día de hoy, en Información y Análisis, tenemos la compañía del señor Jorge Mendelson. Él es presidente de la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales, a quien ya le agradecemos el valioso tiempo para con nosotros. Buen día, señor Jorge, ¿cómo le va? Muy buen día, José. Muy buen día para toda la audiencia. Señor Jorge Mendelson, si bien los centros comerciales ya se adhirieron en la fase 2, recordemos, se adelantó un poco la reactivación de este rubro. ¿Cómo se está viviendo, cómo se vivió esa fase 2 de reactivación, de vuelta a las actividades, y cuál es la expectativa para esta fase 3? La buena noticia es el cumplimiento a rajatabla y muy responsable del protocolo sanitario. La gente con total seguridad puede concurrir a los centros comerciales. Hay un acatamiento pleno de la normativa instaurada por Salud Pública. Ahora, la gran preocupación evidentemente es la abrupta caída de la demanda. El consumo realmente se cayó en el país. Entonces el comercio está sufriendo esta pérdida de poder adquisitivo de la gente, que lógicamente se dio porque la economía se detuvo en forma violenta con la instauración de la cuarentena. Y en ese sentido, también hablando un poco de ese consumo del que usted habla, cayó, ¿cómo se está, en cuanto a los números, cuál es el reflejo real de esa caída? Se podría hablar en un porcentaje, obviamente haciendo un comparativo entre lo que sería el mes de mayo y junio del año pasado con lo que sería el mes de mayo y junio de este año. Yo creo que es difícil dar un porcentaje específico. Cada centro comercial tiene su realidad y sobre todo cada rubro o categoría, ya que los centros comerciales son un conglomerado de categorías comerciales y de servicios, ¿verdad? Pero como referencia te puedo decir que las operaciones se están dando entre un 30 y un 50% de lo que era la operación el año anterior. Ese 30 y 50% se podría traducir también en la disminución de puestos laborales, o en definitiva, como Cámara Paraguaya de Centros Comerciales y todos los centros comerciales adheridos a esta Cámara, procuraron mantener el empleo en ese sentido de lo que son justamente esos puestos fijos de los centros comerciales. Recordemos que hay muchas tiendas adentro y obviamente el personal y el alquiler de cada marca es cuestión de cada marca, ¿no? Pero como centros comerciales también tienen un personal seguramente fijo de seguridad, de limpieza y esas cuestiones. ¿Cómo manejaron en ese sentido la cuestión? Los centros comerciales hicieron tremendos esfuerzos económicos por conservar sus recursos humanos. Lógicamente, la decisión a nivel individual en lo que a las tiendas, los locatarios en general respecta, fue una decisión particular de cada empresa, ¿verdad? Fue un esfuerzo muy grande. Hemos estado 90 días cerrados sin operar y hemos reiniciado operaciones, diría, en forma parcial, porque no están abiertos todos los centros, o sea, no está abierto toda la actividad económica de los centros comerciales y lógicamente con una demanda muy, muy golpeada. O sea, va a ser evidentemente un año tremendamente difícil. Y en ese sentido también me gustaría consultarle, sabemos que en esa fase 2 ya es obvio, se adelantó la reapertura de los centros comerciales bajo las estrictas medidas de seguridad, en este sentido sanitaria. ¿Se podría haber dado un poco más temprano esto, viendo y obedeciendo obviamente a ese cuidado que se tiene que tener a la hora de operar? En la fase 1 ya podría haber reactivado el comercio. Sin embargo, recién en la fase 2 de esta cuarentena inteligente se adhirió en este sentido el rubro comercial también a lo que sería la reapertura, volver a reactivar esas actividades comerciales. ¿Se pudo dar un poco más temprano quizás
o en definitiva la mejor tirada fue adherirse recién en la fase 2? Yo pienso que hay que rescatar la muy buena decisión del Poder Ejecutivo en el manejo en tiempo y en forma de esta pandemia. Yo creo que no hay que restar mérito, al contrario, en su momento lo hemos aplaudido, porque realmente Paraguay y Uruguay son básicamente los países ejemplos a nivel Latinoamérica y, por qué no decir, el mundo, en lo que respecta a los resultados con esta pandemia, ¿verdad? Es muy fácil a veces opinar con el diario del día siguiente. En ese momento había demasiada incertidumbre, se veía una hecatombe que estaba viniendo. Yo pienso que el gobierno obró como lo debía hacer y honestamente con mucha valentía, porque en ese momento nos parecía una medida exagerada la que estaban haciendo, ¿verdad? Pero sí, evidentemente el tiempo nos mostró que no fue así, que fue una medida acertada y es altamente probable que por eso estemos hoy como estamos aquí en el Paraguay. Señor Jorge, si bien hablamos de que fue una medida súper acertada en el sentido sanitario, ¿pudo haber un mejor acompañamiento por parte del equipo económico respecto a las políticas que se tomaron de asistencialismo para con las MIPYMES, también centros comerciales, la población en general? ¿Se pudo haber tomado medidas un poco mejores que las que se tomaron en lo económico? Yo pienso que siempre se puede hacer la cosa tal vez algo mejor, pero no podemos desconocer que somos un país pequeño, somos un país con pocos recursos y tampoco se puede endeudar a generaciones y generaciones de paraguayos para tratar de mejorar un momento económico. Yo pienso que se hizo lo que se podía hacer, quizás se podía hacer mejor, se podía hacer peor. Siempre vamos a encontrar los a favor y los detractores. Yo no quiero entrar en ese debate porque me parece que no lleva a nada positivo. Yo lo único que rescato es la posición en que hoy está el Paraguay y la posición en que están nuestros vecinos. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros valorar. Pero más que valorar, lo que tenemos es que seguir cuidando y dando el comportamiento ejemplar, porque ya hemos visto también que la posibilidad de retorno o de cambio brusco de la situación epidemiológica es perfectamente viable. O sea, no tenemos que considerarnos ganadores, tenemos que considerarnos que la batalla sigue. Totalmente. Y en ese sentido también es bueno siempre considerar que las pandemias, y el COVID-19 es considerado ya pandemia mundial, por lo general duran 2 a 3 años, según lo que refieren los especialistas, y no solamente algunos meses. Respecto a esa posibilidad de volver a una cuarentena total, ¿cómo lo ven? Seguramente ya están planificando algún tipo de contingencia en el caso de que, ¿no? ¿Cómo se están preparando ustedes para esa posibilidad de retornar a una fase cero o de inclusive no seguir avanzando en las siguientes fases? Yo creo que ninguna empresa tiene condición de preparar contingencias para volver atrás. Sería realmente catastrófico desde el punto de vista económico y social. Eso no me cabe ninguna duda, porque el hecho de haber cerrado 3 meses, ya estamos viendo los efectos y las consecuencias que trae. Así que realmente yo tengo la mejor de las esperanzas que estas fases, en el peor de los casos, puedan tal vez avanzar más lentamente o no, pero lo que más deseamos los paraguayos y debemos pelear para que no ocurra es volver para atrás. Es un peligro. Totalmente. Y en ese sentido, comentarle también a las personas de que en esta fase 3 todavía no se habilitan esos espacios públicos, como por ejemplo un patio de comidas o cosas así. Tengo entendido que están operando con el servicio de delivery. Los patios de comidas vienen operando con el servicio de delivery desde la fase 2, desde la apertura de los centros comerciales. Pero realmente eso es una utopía. Están los patios de comida cerrados, son contados locales los que les es rentable la operatoria bajo esa modalidad. Los patios de comida de los centros comerciales hoy están cerrados, pero afortunadamente están muy avanzadas las conversaciones con salud pública, en que han encontrado ellos una figura
denominada restaurantización, que no es otra cosa que asignar un espacio específico del área común, patio de comidas, a cada local comercial, como para que se maneje en esta primera etapa como una operación gastronómica cuasi independiente. Esa es la figura que me parece una muy buena alternativa, que ha encontrado Salud Pública y nos la ha planteado, y lo cual, si bien desdibuja un poquito el concepto de patio de comidas, vemos como muy favorable para poder salir anticipadamente. Me interesa mucho eso que acaba de resaltar, restaurantización, que consiste en dar un área común, qué sé yo, un perímetro determinado con una cantidad de mesas determinadas a una marca gastronómica, comercial que esté dentro del patio de comidas. En este sentido, también las personas deberán de realizar una reserva antes de ir a comer en dicho lugar, o simplemente esto se estaría higienizando de una manera mucho más intensificada y obviamente estarían respetando los metros de distancia. ¿Cómo se daría y en qué fase se daría esa restaurantización de los patios de comida? La idea es que esto empiece ya nomás entre el miércoles y el jueves a más tardar. Eso es muy simple de organizar. Hemos convenido con Salud Pública que el martes se haría un monitoreo específico para hacer un checklist de todos los detalles a considerar, que en el fondo, a nivel sanitario, los patios de comida cumplen todas las normas, porque es muy estricta la normativa para recibir tanta cantidad de gente en un mismo lugar. Lo que se va a adicionar, lógicamente, es distanciamiento entre las mesas para poder lograr el distanciamiento social y la asignación específica de mesas por sector a cada operador gastronómico. Eso sí es el cambio que se va a instaurar. Lógicamente, la higienización es un punto muy importante el que mencionas. Entre persona y persona que se sienta en la misma mesa, por supuesto que va a haber un proceso de limpieza estricta y rigurosa con el producto estipulado en el protocolo sanitario, como para que la gente se pueda sentar con total seguridad en una mesa impecable, libre de cualquier tipo de germen, ¿verdad? Y respecto a lo que dijiste de la reserva, realmente no es que es necesario reserva como tal. Lo que es necesario es el registro de los datos de las personas que concurrieron a cenar o a almorzar, como para que si exista un fenómeno epidemiológico posterior, un contagio, se pueda saber exactamente en cada lugar, el día tal, la lista de personas que hubieron y la manera de ubicarlas. Entonces, ese agendamiento lo que busca realmente es la trazabilidad de tener registradas todas las personas que estuvieron en el patio de comidas y en el local en particular todos los días con sus horarios para en caso de necesitar contactarnos que se pueda hacer. Totalmente, me parece súper factible también el tema de tener esa trazabilidad de las personas que pasaron por un lugar que en algún futuro podría ser el centro de algún pequeño brote de coronavirus, ¿no? Ahora, en este sentido, sabemos que el consumo bajó, que estamos pasando por un momento difícil económicamente. ¿Cuál es el presagio que tienen respecto a la coyuntura de COVID-19? ¿Cómo ustedes, obviamente es una pregunta un tanto apresurada de responder, ¿no? Porque es un momento de mucha incertidumbre, pero obviamente también hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor, como siempre dice el presidente de la República. ¿Cómo lo están viviendo? Estamos iniciando un nuevo semestre, faltan 6 meses para culminar este 2020 que queda ya prácticamente para el olvido y para el aprendizaje. Y realmente el peligro que vemos nosotros desde el punto de vista de la pandemia es el exterior, las fronteras y el relajamiento de la población. El exterior, digo, porque este es un virus que históricamente no estuvo nunca en el Paraguay, esto vino de afuera. Entonces, sí, si se controla debidamente las fronteras, nosotros sabemos la situación en la que están nuestros vecinos. Paraguay hoy es una isla
respecto al coronavirus, porque en la región explota el problema. Entonces, eso lastimosamente nos da otra opción de que debemos seguir con las fronteras cerradas, con las consecuencias devastadoras que eso trae especialmente a las ciudades de frontera. Aparte de eso, es fundamental entender, a veces la gente interpreta que como se fueron abriendo las fases, es como que la enfermedad se va quedando atrás y como que hemos superado el problema. Y nada más errado. El problema no superamos para nada. O sea, el problema del riesgo potencial de contagio sigue, y hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque por necesidades económicas, lógicamente, la economía no se puede detener, entonces se va abriendo lentamente el sistema económico para que la población pueda subsistir, pero eso no implica que nosotros debemos dejar de lado el distanciamiento social, el lavado de manos, el estricto uso del tapaboca. Entonces, si nosotros no interpretamos, o mejor dicho, si malinterpretamos esta apertura de fases con la superación de la enfermedad, el riesgo está en franco aumento. Señor Mendelsohn, teniendo en cuenta, me parece súper importante lo que acaba de resaltar, que todavía no superamos la enfermedad sigue allí, no hay vacuna, no hay tratamiento específico, entonces yo creo que también estos 90 días sirvieron para educarnos un poquitito a vivir a esa nueva forma COVID de vivir. Ahora, me consulta la gente si es que ahora en esta fase 3 en donde los horarios en el que las personas pueden estar fuera de sus hogares se extiende muchísimo más, inclusive los fines de semana llega hasta la medianoche. La concurrencia en los centros comerciales a modo de paseo y no necesariamente con la finalidad comercial de comprar algo. Sabemos que hay espacios comunes, bancos, cafeterías, todas esas cuestiones. ¿Eso ya estaría habilitado para las personas o cómo se procedería en ese sentido? Los centros comerciales tenemos bloqueados y cerrados todas nuestras áreas comunes. No hay posibilidad en los centros comerciales de ir a sentarse, a departir, a charlar. O sea, nosotros nos hemos convertido, tal cual el protocolo sanitario delineó, en centros de compra y conveniencias. Toda la actividad social de divertimento está cerrada. Y eso, de hecho, va a seguir así, no sé hasta cuándo. Ahora, lo que se está habilitando respecto a la gastronomía, y esto que te digo no es solo en centros comerciales, es en general. Sí. El pedido del Ministerio de Salud es que uno se mueva estrictamente con el núcleo de gente con el cual está conviviendo o en interacción. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que se abra la gastronomía no tiene que hacer que yo me vaya a encontrar con mis amigos del colegio o con mis compañeros de timba, etcétera, etcétera. Esto está estrictamente hecho para empezar a mover la actividad gastronómica, que está golpeadísima, imagínense, sin operación hace más de 90 días, para que las familias que están conviviendo en una casa puedan hacer uso de ese servicio gastronómico, o los ejecutivos o el grupo de trabajo que está trabajando en una oficina pueda compartir en un lugar gastronómico una comida, un almuerzo, una cena. Pero no está previsto o no se pretende que uno empiece nuevamente a frecuentar sus relaciones sociales de hace meses, porque eso volvemos al problema. Ahí estamos acrecentando el riesgo de la pandemia. Esto hay que entender muy bien hay que entender esto. Entender por parte de la población y creo que entender también por parte de los propietarios de locales gastronómicos la gran responsabilidad que en ellos yace en el sentido de realizar ese control que hasta me parece un poco, no sé si es a mi parecer, pero me parece un poco utópico, como usted lo mencionaba, saber en qué momento o si es realmente la persona con la que voy un compañero de trabajo o de mi núcleo familiar. Obviamente, lo del núcleo familiar se hace mucho más fácil por el tema del apellido, registrarse con la cédula de identidad, creo que eso se hace mucho más fácil, pero creo que está permitido también lo del núcleo laboral, cómo demostras que la otra persona es tu compañero de trabajo. Y no sé también si los propietarios de locales gastronómicos estarían muy dispuestos a entrar en conflicto en un momento de una reservación para el núcleo de trabajo, en el caso de que
no se pueda comprobar de que sean en definitiva del mismo núcleo de trabajo. Ojalá realmente que funcione en pos al bien común, en pos a la lucha contra el COVID-19, pero lo del núcleo de trabajo me parece a mí que se hace un poco difícil, señor Mendelsohn, realizar ese control minucioso y demostrar realmente de que es de tu núcleo de trabajo. ¿Cuál es su opinión con respecto a ello? Sin duda es más que válida. Estuve presente en la conferencia de prensa que hubo el sábado en el Shopping del Sol, donde le escuché a la ministra Kramer decir una gran verdad y una gran sinceridad. No existe en ningún país del mundo fuerzas públicas, llámese policía, fiscalía o militares, que puedan controlar a cada individuo. Ni existe, ni ningún Estado democrático pretendería que exista. Acá hay que entender muy bien que ni el local gastronómico, ni la policía, ni el Ministerio de Salud tienen la posibilidad de llegar a ese control que vos estás mencionando. Esto exige autorresponsabilidad. O sea, acá los ciudadanos tenemos que entender que nos está abriendo una ventanita para poder abrir el sistema económico, para que la gente pueda trabajar, pero depende de nosotros, solamente de nosotros, que nos volvamos para atrás a encerrarnos en nuestras casas. O sea, yo me siento muy vivo, muy inteligente por engañarle a alguien, irme con toda mi barra a un restaurante y que exista ahí un foco de contagio y ya sabemos cómo esto se dispara. El riesgo es para mí y para toda la población. O sea, si yo me cuido, yo le cuido a toda la gente y eso es así, esto funciona de esta manera. O sea, acá hay que entender que el avivado lo único que trae es perjuicio y perjuicio para él también. Entonces, hay que entender muy bien que no se puede más buscarle responsabilidad a todo al sector público. Es imposible, o sea, Totalmente. no hay forma de controlar a toda la población. Si la gente quiere ser destructiva, lastimosamente no hay forma de parar. Acá hay que tener conciencia y hay que ser responsable. Esa es la realidad. Señor Jorge Mendelsohn, lastimosamente nos estamos quedando sin tiempo, estamos llegando a la parte final de esta información y análisis, una charla muy amena realmente. Me gustaría que deje un último mensaje para lo que sería el rubro de centros comerciales, para las personas que nos están viendo también, respecto a el futuro, ¿no? La conciencia que debemos tomar, que usted ya mencionaba, que es fundamental, una conciencia colectiva, una conciencia individual, me parece súper resaltante siempre mencionar. Y por supuesto, también cuál es la luz al final del túnel dentro de toda esta coyuntura de COVID-19 para lo que sería el rubro que hoy día usted representa. Yo quiero resaltar antes que nada el comportamiento ejemplar del público que ha venido concurriendo a los centros comerciales desde que los mismos han sido rehabilitados. Yo, como presidente de la Cámara, me he tomado el trabajo y el atrevimiento de recorrer diferentes centros comerciales y he visto personalmente el cumplimiento irrestricto de las medidas. Pero no es solamente, no me refiero solamente a los centros comerciales imponiendo el control. Al contrario, me refiero a la gente tomando muy bien la realización del control, porque la gente es consciente que realmente es la única manera de tratar de vuelta de empezar a vivir, porque realmente nadie le gusta estar meses encerrado. Eso hemos visto, lo difícil y lo perjudicial que es encerrarnos. Entonces yo pienso que la gente valoró eso. Ahora, es importante que sigamos con este comportamiento ejemplar. Yo para tranquilizar a la gente le quiero decir que con total seguridad y seriedad nosotros estamos tomando en todos los centros comerciales las medidas sanitarias porque somos conscientes de la delicadeza y en los riesgos que existen con esta pandemia. El hecho de que estemos bien hoy no quiere decir que podamos estar bien mañana. Entonces yo lo que les insto a la población es gozar de los espacios de libertad, evidentemente, porque hemos visto lo que es el encierro, pero gozar con responsabilidad, moverse respetando los protocolos sanitarios. Ya nos hemos acostumbrado al tema del lavado frecuente de las manos. Sí. Ojalá
que eso nunca perdamos, porque realmente esto tiene que dejar una lección. La cantidad de enfermedades que se dejan de contraer por esa higiene, por esa costumbre nada más, ya no es solamente el coronavirus, es un montón de enfermedades, un montón de bacterias y virus, ¿verdad? Entonces, esos hábitos que nos deje esta pandemia para el futuro, realmente. Yo lo que insto a la gente es a cumplir a cabalidad las normas. No es difícil. A veces es odioso, pero no es difícil. Distanciamiento, lavado frecuente de manos y uso de tapabocas. Con esas medidas es realmente difícil que uno se llegue a contagiar. Totalmente. Señor Jorge, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Muchas gracias, muy buen día. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros de esta manera llegamos a la parte final de información y análisis. Te invitamos a que te quedes conectado a las pantallas de 5 Días TV. A las 10 de la mañana tenemos un conversatorio periodístico bastante importante con dos invitados de lujo en compañía del compañero Juan Pablo Fernández Bogado. Nosotros quedamos en contacto.